Tradicionalmente, pues, la creación de software siempre se ha imaginado como un trabajo de manufactura hiperdetallado. O sea, la imagen mental clásica que todos tenemos es la de un programador frente a una pantalla oscura, escribiendo código línea por línea, carácter por carácter. Claro, la típica escena de película de hackers. Exacto. Y la unidad de medida del progreso siempre ha sido esa, el código escrito a mano. Pero los documentos que vamos a analizar en este clavado a fondo revelan que, francamente, estamos cruzando un umbral histórico. Ya no se trata de apilar líneas de código. Totalmente. Se trata de tener a un ejército de agentes automatizados dispuestos a construir lo que sea a una velocidad vertiginosa. El desafío es que si a esa cuadrilla digital no se le entregan planos arquitectónicos perfectos, pues van a instalar las ventanas en el piso y las tuberías de agua por el cableado eléctrico. Qué buena analogía. Así que bienvenidos y bienvenidas a este análisis a fondo. Nuestro objetivo de hoy es diseccionar un informe técnico masivo de la industria de 2025 sobre la arquitectura y orquestación de plataformas SaaS mediante inteligencia artificial. Y fíjate que es un tema que requiere bastante rigor analítico porque el nivel de ruido y de exageración en la industria es ensordecedor. Las métricas de este reporte, por ejemplo, indican que el mercado de software impulsado por IA pasará de 70.000 millones a más de 775.000 millones de dólares a principios de esta década. ¡Wow! Es un salto brutal. Sí, es una locura. Y el discurso predominante allá afuera sugiere que cualquier persona, digamos, sin la menor formación técnica, puede desplegar una plataforma completa en cuestión de horas. Ajá. Pero, y aquí está el detalle, eso oculta una realidad operativa mucho, mucho más compleja. A ver, vamos a desempacar esto con cuidado, porque la promesa de marketing es muy seductora, ¿no? Prometen transformar al talento pasando del programador tradicional que solo ejecuta al creador o arquitecto que orquesta sistemas. Sí, suena increíble en papel. Y aunque es cierto que hoy en día se pueden levantar plataformas en días, hay una brecha gigantesca entre generar una paginita de prueba básica y, o sea, desplegar una arquitectura escalable, segura y lista para producción. Por eso, para entender cómo se construye software real hoy, primero debemos analizar el mayor mito de esta transición. Ah, claro. La falacia del one-shot prompt. Exactamente, la falacia de la instrucción única. Ese mito es, de hecho, el punto de falla número 1 documentado en las fuentes. Al principio, pues la fantasía de todos era que bastaba con abrir una ventana de chat y escribir algo como, desarrolla una aplicación de logística estilo Uber, con pagos integrados, darle Enter y simplemente sentarse a esperar un negocio millonario. Ojalá fuera tan fácil. Pues sí, pero la realidad es que abordar problemas complejos con un solo prompt, con una sola instrucción, conduce invariablemente a un colapso sistémico garantizado. Y la mecánica detrás de ese fracaso a mí la verdad me parece fascinante, porque no es que la máquina no sepa generar código, o sea, el problema es que carece de algo que los equipos humanos tienen por naturaleza. Fricción. Exacto, un sistema de fricción y de separación de roles. En el mundo tradicional, tienes al gestor de proyecto que define el negocio, tienes a un arquitecto que cuestiona la viabilidad técnica, Al desarrollador que lo implementa. ajá, y al de calidad que básicamente intenta destruir el sistema para ver si aguanta. Ese debate constante es lo que pule el producto. Pero cuando colapsas todos esos roles en un solo bloque de texto para la IA, Se elimina la crítica interna. por completo. Tal cual. Es como ir a un lote vacío, darle $1.000.000 a un contratista ultra rápido y decirle, hazme un rascacielos. Así, en una sola frase. Y luego te sorprendes cuando las tuberías de agua pasan por el cableado eléctrico porque, pues, nunca le diste planos detallados. Esa analogía da justo en el clavo. Es un cuello de botella cognitivo masivo para la inteligencia artificial. A esto se le suma un fenómeno técnico que el reporte llama deriva contextual. A ver, ¿cómo funciona esa deriva? Pues de cuenta que, al exigirle a una red neuronal que resuelva la interfaz visual, diseñe la base de datos y estructure la seguridad todo al mismo tiempo, el modelo empieza a perder resolución. ¿Se marea, digamos? Exacto, se satura. Infiere detalles que nunca se le pidieron, o peor aún,
Empieza a alucinar dependencias que no existen solo para llenar los vacíos. El resultado siempre es un código monolítico e insostenible. Y las matemáticas del informe sobre esto son contundentes, ¿verdad? Uf, sí. Imaginemos un agente de IA que tiene una tasa de éxito del 95% por cada paso, lo cual, siendo honestos, es súper optimista. Sí, bastante. Si a ese agente se le pide un flujo autónomo de 20 pasos sin supervisión humana, la probabilidad matemática de que el proceso completo sea un éxito cae a menos del 36%. O sea, el error microscópico se va acumulando y te destruye la arquitectura. Literalmente. Entonces, sabiendo esto, queda claro que los verdaderos profesionales no intentan programar lanzando deseos al vacío. Aquí es donde el informe introduce este concepto súper interesante de ingeniería de contexto. Sí, y el surgimiento de los arquitectos de contexto. Exacto. Estos nuevos creadores aplican una metodología que las fuentes llaman BEMAD, que por sus siglas en inglés es Business, Management, Architecture y Development, o sea, negocio, gestión, arquitectura y desarrollo. Es como diseñar una línea de ensamblaje de agentes. Y este método BEMAD cambia por completo la relación con la máquina. En lugar de usar a la IA como si fuera una bola de cristal, se le trata como a un compilador estricto. Y aquí el reporte detalla algo clave, la arquitectura documental de 7 capas, o el famoso 7-Doc Stack. A mí esa parte me voló la cabeza. Es que es el núcleo del flujo de trabajo moderno. Antes de que la IA genere siquiera una línea de código, el humano tiene que redactar 7 documentos en formato Markdown, que es puro texto plano estructurado. ¿Y qué traen esos documentos exactamente? Cosas súper específicas. Por ejemplo, el documento 01 define los requisitos del producto a nivel micro. El documento 03 detalla estrictamente la base de datos y la seguridad. Y luego tienes el documento 07, que son las reglas inquebrantables de la herramienta. Ah, claro. Las reglas para que la IA no se vuelva loca. Exacto. Le dices algo como, bajo ninguna circunstancia vas a generar botones sin antes verificar la paleta de colores oficial. Al inyectar estos 7 documentos, la IA deja de ser un motor probabilístico que anda adivinando y se convierte en un motor determinista. Solo ejecuta lo que dicen las reglas. Es revolucionario. Pero, a ver, espera un momento. Hay algo aquí que plantea una objeción lógica. Esto suena exactamente a la gestión de proyectos burocrática de hace 20 años. O sea, el modelo Waterfall. ¿No se suponía que la IA nos iba a librar de todo ese papeleo exhaustivo? Esto plantea una pregunta importantísima, la verdad, y es una resistencia muy común en la comunidad de desarrolladores hoy en día. Porque suena a retroceso corporativo, francamente. Podría parecerlo, sí, pero la diferencia fundamental es la velocidad de asimilación. Antes pasaba 6 meses haciendo manuales para alinear a 100 ingenieros humanos durante un año de trabajo con juntas interminables. Una pesadilla. Hoy, esos documentos Markdown no son para humanos. Son el combustible hiperestructurado para que la máquina ensamble todo el ecosistema en unas 3 o 4 horas. Ah, entiendo. O sea, la disciplina extrema en estructurar compensa la falta de sentido común de la máquina. Exactamente. La documentación es el código fuente del contexto. Son las vías para el tren. Y cuando llega el momento de iterar, porque siempre hay cambios, los profesionales usan un marco de 4 partes que mencionan las fuentes: contexto, viaje del usuario, tecnología y dirección de diseño. Sí, la hiperespecificación. Claro, en vez de decirle a la IA, oye, haz el botón más grande, le explican por qué se requiere el cambio, qué archivos impacta y qué dependencias tecnológicas debe respetar, para que al cambiar un color no termine rompiendo la base de datos de usuarios por accidente. Que es el clásico error de novato hoy en día. Totalmente. Ahora, una vez que se tienen esos planos documentados, ¿qué herramientas exactas están usando para levantar el edificio sin teclar código? Porque el ecosistema es abrumador. Es un mar de herramientas, la verdad. Pero el informe filtra el ruido y destaca a 3 titanes. Tienes Vault.new, Replit Agent y Lovable.dev. Hagamos una pausa ahí para diferenciarlos, porque creo que para quienes nos escuchan esto es súper valioso. Vault.new, según entiendo, es brutal para iterar rapidísimo en el navegador. Sí, pero asume que sabes leer código un poco. Exacto. Luego está Replit Agent, que las fuentes describen como ideal para lógica pesada de backend. Pero Lovable.dev
es el que realmente se lleva los reflectores para constructores no técnicos, ¿no? Lovable es el líder absoluto si lo tuyo es el diseño y la experiencia de usuario. Abstrae la infraestructura de una manera muy agresiva. Y de hecho, forma parte de lo que el reporte llama la pila dorada o el Golden Stack de producción. Aquí es donde se pone realmente interesante la cosa. Sí, el Golden Stack es básicamente Lovable orquestando todo el frontend, conectado nativamente a Supabase para las bases de datos y la seguridad, y usando Stripe como el motor de pagos. Todo integrado sin tocar la configuración de un solo servidor. O sea, un trabajo que antes requería a un equipo entero de operaciones. Y el nivel de diseño que alcanzan es espectacular. Básicamente el talento moderno ya no está en saber escribir 500 líneas de CSS desde cero para hacer una sombrita perfecta. No, ya no. El talento ahora es la curación. Agarrar repositorios como 21.dev o componentes pulidísimos en Figma, exportarlos e inyectarlos con instrucciones estructuradas en Lovable. Y la IA lo adapta a tu estética global. Y el impacto de esto es gigantesco, porque democratiza una estética de clase mundial que antes solo tenían las empresas con millones de dólares en capital de riesgo. Hoy, 2 personas simulan el trabajo de un departamento entero de frontend. Nivela la cancha por completo. Todo suena increíble, súper rápido y hermoso. Pero, a ver, si rascamos debajo de la pintura fresca, ¿qué peligros se esconden en una aplicación construida puramente por IA? Porque tiene que haber riesgos. Los hay, y son serios. El informe dedica una sección entera a los riesgos del famoso vibe coding, o programar por vibra. Programar por vibra, tirar prompts a lo loco, básicamente. Exacto. Dejarse llevar por la intuición, probar a ver qué sale en pantalla. Y el problema es que la IA tiene un sesgo tremendo. Prioriza que el código funcione rápido para la demostración. Es la trampa de, pues, en mi máquina sí funciona. Claro, la IA quiere complacerte rápido. Sí, pero ese código no aguanta escala empresarial. El humano tiene que auditar. Y el peligro más grave que mencionan es la configuración de las políticas de seguridad a nivel de fila, las RLS. Uy, sí, hay que explicar eso. Porque el RLS es el guardia de seguridad de la base de datos, ¿verdad? Exactamente. Es el que revisa si el usuario A tiene permiso para ver los datos del usuario B. Y lo que hace la IA muchas veces es, por pereza o por velocidad, crear políticas vacías. Pone una línea que dice acceso público igual a verdadero. O sea, deja la puerta del banco abierta de par en par. Literalmente, cualquier persona con conocimientos básicos puede interceptar la aplicación y descargar la base de datos completa. Y el creador ni se entera, porque en su pantalla la app se ve muy bonita. Entonces, a ver, si alguien no sabe nada, absolutamente nada de bases de datos o ciberseguridad, está construyendo una bomba de tiempo financiera disfrazada de aplicación. Categóricamente sí. Y se pone peor con la exposición de credenciales. Hay casos documentados donde la IA mete las claves secretas de producción de Stripe directamente en el código que llega al navegador del cliente. ¡Qué locura! O sea, un usuario abre las herramientas de Chrome y te roba las llaves para hacer reembolsos fraudulentos. Así de fácil. Y a eso súmale los cuellos de botella de rendimiento, como el problema de las consultas en E+1. Ah, cuando la IA hace bucles ineficientes en lugar de peticiones relacionales, ¿no? Pide la lista de usuarios y luego hace 50 viajes separados a la base de datos para la foto de cada uno. Exacto. Con 3 usuarios en pruebas, vuela. El día que lanzas y tienes 100 visitas, el servidor colapsa y se cae todo. Entonces, ¿cómo lo solucionan los profesionales? La solución técnica es delegar toda lógica financiera y sensible a arquitectura sin servidor, lo que llaman serverless. Usan Edge Functions en Supabase o Webhooks en Stripe. Mantienen los secretos aislados en el backend. O sea, fuera del alcance del navegador. Totalmente. Y además introducen una fase de graduación. Exportan el proyecto a entornos pesados como Cursor o Windsurf y usan modelos de razonamiento profundo solo para auditar y sellar vulnerabilidades antes de lanzar. Sabiendo todo esto, los riesgos y la mitigación, llegamos a la pregunta del millón para quienes nos escuchan. ¿Está la gente haciendo dinero real con este modelo ahora mismo? La validación del mercado que muestran las fuentes es muy clara. Hay despliegues reales logrados entre 24 y 72 horas que ya generan tracción comercial. Está el caso de Print Pigeon, ¿no? Una app para enviar documentos en Reino Unido, construida en 3 días por alguien con 0 experiencia en software.
Sí, ese es un gran ejemplo de enfocarse en un nicho muy específico. También mencionan a Content Pilot, un equipo de 2 personas, uno de marketing y un desarrollador junior. En 4 meses llegaron a $10,000 de ingresos recurrentes mensuales. Impresionante. Pero a mí el que me voló la mente fue Hair Magic, una aplicación generadora de estilos de cabello lanzada en 48 horas intensivas. Ese caso demuestra lo que realmente significa orquestar. No fue un clic mágico. Para nada. Imaginemos la telemetría detrás de esto por un segundo. El informe dice que en esos 2 días, el creador tuvo 419 interacciones con la IA, 419 mensajes. Y 233 commits en el repositorio de código. Exacto. Eso destruye la fantasía de sentarse a ver Netflix mientras la máquina trabaja. Es un diálogo intenso, una dirección creativa obsesiva. El trabajo humano no desapareció, mutó hacia una supervisión súper rigurosa. Y si conectamos esto con el panorama general, el éxito de estos proyectos demuestra un cambio de paradigma. El valor ya no está en la infraestructura técnica base. Porque la infraestructura ya se comoditizó, ¿verdad? Totalmente. Saber levantar un servidor hoy es algo que la IA te hace casi gratis. El diferencial real, el verdadero valor, está en la especialización, en el diseño de la experiencia y en resolver problemas de negocios reales. Entonces, ¿qué significa todo esto para el futuro? Haciendo una síntesis final, el desarrollo de software vive un cambio de fondo. El talento que va a destacar ya no es el que memoriza sintaxis de lenguajes de programación. Ya no. Es el creador que piensa en sistemas, el que aplica metodologías estructuradas como el stack de 7 documentos en Markdown y que supervisa con un estricto criterio arquitectónico. Y yo le diría a quienes los escuchan que, sin importar su nivel técnico actual, el superpoder absoluto en esta era es aprender a pensar con claridad. Ajá. La capacidad de tomar un problema caótico, estructurarlo lógicamente y comunicarlo a la inteligencia artificial. Ese es el atajo real para volverse un creador capaz de materializar productos listos para producción. Sin duda. Y para despedirnos, quiero dejar una idea provocadora sobre la mesa que surge naturalmente al procesar estas fuentes. Si la inteligencia artificial ya resolvió el cómo construir la tecnología, eliminando básicamente la barrera del código, Sí, ¿significa esto que las próximas grandes empresas tecnológicas no serán fundadas por ingenieros de software? Quizá los próximos unicornios vengan de psicólogos, sociólogos o filósofos que entienden profundamente los problemas humanos que necesitan ser resueltos y simplemente usan la IA para construir la solución. es una posibilidad muy real. Algo para pensar, definitivamente. Muchas gracias por acompañarnos. Hasta la próxima Inmersión Profunda.